Hola mis amigos, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Relatos de la Bruja. En el siglo XIX, en una ciudad perdida en el tiempo y aislada por densos bosques y montañas infranqueables, existía un convento que parecía haber salido de una vieja pesadilla. Dentro de esas paredes sombrías vivían algunas hermanas de la iglesia, pero una de ellas destacaba: la hermana Juana. Una monja conocida por su dedicación inquebrantable a la fe y al bienestar de todos a su alrededor. Pasaba sus días orando por las almas perdidas y cuidando a los enfermos, siempre con una aura de tranquilidad, pero con una mirada profunda y pensativa, como si cargara con una pesada carga. Ella no lo sabía, pero el convento, silencioso y solitario, guardaba más que solo paredes de piedra. Algo maligno estaba a punto de despertar. Esa mañana, mientras Clara, una joven novicia, cruzaba los largos pasillos del convento, el sonido de sus sandalias golpeando el piso de piedra resonaba en los pasajes vacíos. El eco era sordo, casi apático, como si el convento estuviera presagiando la tragedia que se avecinaba. Una tragedia que, aunque Clara ignoraba, ya estaba a punto de desarrollarse. Ella, con su bondad sincera, estaba destinada a un destino sombrío. La ciudad vecina, que había sido tranquila durante años, comenzó a ser asolada por una enfermedad misteriosa y mortal. Las personas caían una tras otra, con altas fiebres y síntomas extraños, como si sus vidas estuvieran siendo drenadas poco a poco. Con el pánico extendiéndose como fuego, la población, desesperada por respuestas, buscaba a alguien a quien culpar. Y la acusación fue inevitable. La hermana Juana, con su pureza y bondad, fue vista como una amenaza para muchos, un blanco fácil para las mentes supersticiosas de la ciudad. Los rumores empezaron a crecer, susurrados en pasillos y tabernas, hasta que toda la ciudad la consideró culpable de practicar brujería. En el auge de la revuelta, una multitud enfurecida apareció a las puertas del convento. Las mujeres lloraban y los hombres gritaban, acusándola de hechicería. Fue arrastrada por las calles, sus pies descalzos dejando rastros sangrientos en el suelo de piedra. El sonido de las cadenas pesadas, arrastrando su cuerpo, y los gritos de rabia reverberaban por las paredes de la ciudad, creando una atmósfera de terror que parecía tener vida propia. Cuando llegaron a la plaza central, se encendió un gran fuego. Las llamas se elevaban en el aire como lenguas de un demonio hambriento, devorando todo a su paso. La multitud, con un frenesí ciego, empujó a la hermana Juana hacia el fuego. El estallido de las llamas resonaba en el aire. El humo denso llenaba sus pulmones y el calor era insoportable. Antes de ser consumida por las llamas, miró al cielo, su rostro sereno a pesar del dolor. El último sonido que escuchó fue el crepitar de la madera ardiendo y el nauseabundo olor de la carne quemada. Pero la muerte de la hermana Juana no fue el fin de su historia. El convento, la ciudad y la misma enfermedad, algo siniestro se estaba forjando en las sombras, algo que ni la muerte podría detener. Tras la brutal muerte de la hermana Juana, el convento quedó vacío y desolado, con sus puertas cerradas y las ventanas cubiertas por pesadas cortinas. El lugar, antes iluminado por la luz suave de las velas y las oraciones, se sumió en una oscuridad opresiva. Los habitantes de la ciudad comenzaron a relatar extraños ruidos provenientes del interior del convento.
A veces, era el sonido de pasos pesados como si alguien estuviera caminando por los pasillos oscuros. Otras veces, el sonido era más sutil, un rasguño en las paredes, como si algo intentara escapar de las profundidades del edificio. Algunos incluso juraron haber visto una sombra moverse por las ventanas cerradas. Ninguna otra monja aceptó ocupar el lugar dejado por Juana, y la ciudad continuó con su rutina, pero la enfermedad seguía propagándose. Ninguna explicación plausible era encontrada, y la gente comenzó a temer que algo mucho más terrible estuviera ocurriendo. Sin embargo, algo aún más extraño estaba sucediendo. Aquellos que vivían cerca del convento, especialmente los más sensibles, empezaron a relatar una sensación de malestar inexplicable, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de una energía densa y opresiva. La gente sentía la presencia de algo, aunque no pudieran verlo. Algunos incluso comenzaron a tener pesadillas vívidas en las cuales veían una figura femenina de luto, con los ojos vacíos, observándolos desde una distancia amenazante. ¿Era la hermana Juana? ¿O algo aún más siniestro? Mientras tanto, Clara, la novicia que en otro tiempo acompañaba a la hermana Juana en sus oraciones y en el cuidado de los enfermos, sentía un vacío creciente en su pecho. No podía entenderlo, pero algo había cambiado. Durante la noche, en sus oraciones, algo la llamaba, como un susurro distante que provenía del convento vacío. Las paredes del convento, ahora silenciosas, parecían gritar en silencio. Ella no lo sabía, pero su bondad, la misma que la había unido a Juana, estaba a punto de llevarla hacia un destino aún más oscuro. Una noche, mientras la ciudad dormía, Clara no pudo resistir el llamado. El susurro, suave y continuo, la atraía hacia el convento desolado. Sus amigos y compañeros novicios le advirtieron del peligro, pero Clara, tomada por una fuerza extraña, no los escuchó. Con un corazón pesado y pensamientos turbios, caminó hacia el convento. El viento aullaba y la luna llena iluminaba la ciudad desierta, haciendo que el convento se viera aún más amenazante. Cuando Clara atravesó la puerta entreabierta, una sensación de frío y opresión se apoderó de su cuerpo. El aire estaba cargado, como si el convento estuviera vivo, respirando, esperando algo. Al principio, no vio nada, pero al caminar por los pasillos, Clara sintió una presencia en cada esquina, una presencia que la observaba. Sabía que algo estaba mal, pero no podía retroceder. Algo dentro de ella la impulsaba a seguir, a descender más profundo en aquel lugar sombrío. Clara caminaba lentamente por los pasillos oscuros del convento, su corazón acelerado y la mente turbada por la extraña sensación de que algo la estaba observando. El aire estaba denso, saturado de un olor extraño a velas viejas y humedad, una mezcla que hacía que su estómago se revolviera. Pero no había vuelta atrás. Ella ya había llegado hasta allí. Aunque el miedo se apoderaba de su cuerpo, no podía negar la sensación de que algo la llamaba. Se detuvo frente a la capilla, el sonido de sus sandalias resonando en las paredes de piedra, reverberando como un presagio de lo que estaba por venir. Las ventanas estaban cerradas, pero la luna iluminaba el altar, arrojando largas sombras que se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. A estas alturas, ya sabía que algo no estaba bien, que algo muy malo estaba ocurriendo, pero no podía detenerse. De repente, un susurro, suave y casi imperceptible,
cortó el silencio del convento. El sonido parecía provenir de las propias paredes, como si la misma construcción estuviera susurrando su nombre. Clara se giró, su respiración volviéndose más pesada con cada paso. El susurro aumentó, transformándose en una voz femenina que parecía ser una mezcla de piedad y desprecio. «Clara», dijo la voz, «¿me reconoces?» Clara dio un paso atrás, intentando entender lo que estaba ocurriendo. El suelo bajo sus pies parecía comenzar a moverse, como si el convento estuviera respirando. Los gritos de la multitud, los crujidos del fuego, todo volvía a su mente. Trataba de alejar el recuerdo de la ejecución de Juana, pero algo en su interior comenzaba a sucumbir. «Ahora eres mía». La voz de Juana fue más audible, más fuerte. Clara cayó de rodillas, su respiración entrecortada y descontrolada. Sentía una presión abrumadora en su pecho, como si su alma estuviera siendo comprimida por una fuerza invisible. Su mente gritaba pidiendo ayuda, pero su cuerpo no respondía. Estaba perdiendo el control. Fue entonces cuando una risa baja, cruel, llenó el ambiente. Clara intentó levantar la cabeza, pero sus ojos estaban ahora tomados por una sombra densa. El ser que antes era Clara estaba desapareciendo. Ya no era dueña de sus propios movimientos y su identidad comenzaba a desvanecerse lentamente. Clara, ahora completamente subyugada, se levantó. Sus ojos, que antes reflejaban bondad y pureza, estaban ahora vacíos, oscuros, como si una fuerza sobrenatural hubiera apagado toda la luz. Sus movimientos eran suaves, pero impetuosos, y se dirigió hacia la capilla, donde antes había orado con tanta devoción. Ahora, ya no era una monja dedicada. Se estaba convirtiendo en un espectro de venganza. El convento, con sus paredes antiguas y resonantes, parecía cobrar vida con la presencia de Juana. Las velas se encendieron espontáneamente y las sombras en las paredes comenzaron a moverse de manera extraña. Clara, con el alma de Juana dentro de sí, sintió una ola de poder recorrer su cuerpo. Ya no era una víctima de la religión, sino una fuerza oscura, una extensión de la propia muerte que había sufrido. A la mañana siguiente, el cielo estaba nublado y pesado, como si la misma naturaleza estuviera reflejando el dolor que la ciudad sentía. El viento cortaba las calles con una intensidad anormal, haciendo que los árboles se balancearan, como si estuvieran en agonía. Los habitantes, finalmente decididos a enfrentar el mal que se había extendido desde la muerte de la hermana Juana, se reunieron en las plazas, armados con herramientas y antorchas, listos para enfrentarse al convento y destruir la maldición que ahora dominaba la ciudad. Cuando llegaron al convento, sus corazones estaban llenos de miedo, pero también de determinación. El convento, antes silencioso y vacío, parecía ahora pulsar con una energía oscura. Las paredes, con su tono envejecido de piedra, parecían aún más amenazadoras, como si estuvieran vivas, observando cada movimiento de los intrusos. Las puertas estaban abiertas, pero nadie se atrevía a entrar. El aire estaba denso, cargado de una presión invisible. De repente, el suelo tembló con una fuerza tan violenta que los habitantes cayeron de rodillas. Un grito desesperado, profundo, reverberó por las paredes, proveniente del interior del convento. No era solo un grito de dolor, era un grito de ira, una voz que se mezclaba con la oscuridad. Juana había despertado por completo. En el altar, Clara estaba de rodillas, sus ojos cerrados, su expresión marcada por el dolor, pero algo estaba diferente. El cuerpo de Clara parecía estar deformándose.
como si el alma de Juana estuviera tratando de rasgar su carne y tomar completamente su lugar. Ella gritaba en agonía, pero el sonido que salía de su boca era una mezcla de las dos voces, la de Clara y la de Juana, en un grito de desesperación y triunfo. «¿Yo no soy tú?», gritaba Clara, intentando resistir, su voz quebrándose. «Yo no soy tú, Juana. Yo no quiero». El grupo que estaba afuera, viendo la tragedia suceder dentro, se dio cuenta de que nada sería capaz de derrotar esa fuerza. El convento no era solo una construcción, era un portal hacia el otro lado, un punto de convergencia entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y Juana, ahora completamente en control, estaba usando el convento para canalizar su poder maligno, ampliando su influencia sobre toda la ciudad. Pero en el fondo de la mente de Clara, algo aún resistía. Incluso bajo el control de Juana, una chispa de su antigua vida, de su bondad, seguía viva. Y fue ese último vestigio de humanidad lo que le permitió, con gran esfuerzo, levantar la mano y tomar una de las velas del altar. Con un grito de dolor, Clara, en un último acto de resistencia, llevó la vela hacia su pecho, quemando su propia piel. El dolor físico fue suficiente para romper la concentración de Juana por un momento. La vela explotó en una ráfaga de luz, y el convento entero pareció tragarse esa luz, como si intentara sofocar esa última resistencia. La fuerza de la posesión de Juana vaciló, pero no desapareció. En un último y desesperado esfuerzo, Clara usó sus últimas fuerzas para gritar a los habitantes fuera del convento: «¡Quemen todo! ¡Quemen el convento!». El convento, ahora completamente poseído por Juana, comenzó a derrumbarse. Las paredes empezaron a desmoronarse, como si el propio edificio estuviera muriendo junto con el alma de Clara. El fuego que los habitantes habían traído, combinado con el último suspiro de resistencia de Clara, era el único medio de destrucción. Las llamas tomaron el convento, y el fuego se esparció rápidamente, iluminando el cielo oscuro con una luz infernal. Mientras el fuego continuaba consumiendo el convento, los gritos de Clara y de Juana se mezclaban en el aire, una fusión de sufrimiento y venganza. El convento ardía, pero la presencia de Juana parecía aún viva, como una sombra que se negaba a desaparecer. Estaba en el viento, en el humo, en las cenizas que caían del cielo. Cuando el sol finalmente se levantó, el convento había desaparecido, pero el terreno donde había estado ahora estaba marcado para siempre. No quedaba nada más, excepto un campo de cenizas y una sensación de que el mal jamás sería completamente erradicado. El fuego había consumido las piedras, pero el alma de Juana, el alma de Clara, aún flotaba en el aire, invisible, esperando el próximo momento de venganza.